Hay lugares que no tienen culpa de nada. Eso es lo que hace tan difícil mirarlos cuando la historia los toca. Existe un templo al sur de la Ciudad de México que fue construido por vecinos comunes, financiado con la venta de criptas, diseñado por un arquitecto que quería representar las manos de Dios abiertos sobre el universo, protegiendo sin aplastar. Un lugar que celebra misas diarias, que organiza ferias de trabajo 2 veces al año, que reparte despensas en zonas marginadas, que tiene una cafetería, una librería, una tienda de artículos religiosos y un elevador para personas con discapacidad que los feligreses celebran porque en muchas iglesias de la ciudad eso no existe. Y sin embargo, ese mismo lugar fue mencionado ante un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, como parte del paisaje de una de las operaciones de corrupción más grandes en la historia reciente de México. Time igual a 1,2 segundos, barra mayor que el nombre que usó el testigo fue sencillo, casi afectuoso. La Paloma. Así le llaman en el barrio, un apodo popular, una imagen suave que nació de la forma del edificio, de esa cubierta de metal que desde el periférico mucha gente lee como alas abiertas. Y esa misma imagen suave, esa misma apariencia tranquilizadora, es exactamente el problema. Porque lo que resulta más incómodo no es que un criminal frecuentara una iglesia. Lo que resulta más incómodo es que nadie tuvo que forzar nada. Nadie rompió una puerta. Nadie disfrazó un pretexto. Todo encajó con naturalidad. La devoción con la reunión, el barrio residencial con la casa de seguridad, el templo con la red, la fe con el dinero sucio. Para entender lo que pasó en los alrededores de esa parroquia, primero hay que entender algo que México tardó años en admitir. El problema nunca fue solo que los narcos existieran. El problema fue la costumbre de mirar sin ver, la habilidad de ciertas redes para funcionar a plena luz, a metros de tiendas, de semáforos, de familias saliendo a misa el domingo. Arturo Beltrán Leiva no era un fantasma. Era un hombre que tenía casa en una de las colonias más exclusivas del sur de la Ciudad de México, que tenía vecinos, que vivía a cuadras de un centro comercial, que, según reportes periodísticos de largo aliento, visitaba con regularidad una iglesia cercana. No se escondía en el monte, no se ocultaba en una cueva. Vivía en el Pedregal. Eso es exactamente lo que hace que la historia de La Paloma sea distinta a cualquier otra historia sobre narcos y Ciudad de México. No es la historia de un templo infiltrado por la fuerza. No hay una escena de mafiosos irrumpiendo con armas. No hay nadie que tome rehenes ni que corrompa sacerdotes con un sobre en la sacristía. Es la historia de una normalidad que se fue construyendo con paciencia. La historia de cómo alguien con el peso de todo lo que cargaba Arturo Beltrán Leiva podía frecuentar un templo público en una zona residencial acomodada, a pasos de un centro comercial, sin que eso produjera ninguna alarma visible en su entorno inmediato. Y la historia de cómo ese mismo espacio, ese mismo radio geográfico, comenzó a funcionar como parte de un paisaje donde también se movía el dinero, los favores, la protección, los funcionarios, el poder que no aparece en ningún organigrama oficial. La pregunta no es cómo entró el crimen organizado a ese barrio. La pregunta es cuándo dejó de resultar extraño que estuviera ahí. Y si alguien en ese barrio lo sabía y eligió no saberlo demasiado. La parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor está en la calle Alborada, 430, Colonia Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Eso no es un dato menor. Es una dirección concreta en una de las zonas más reconocibles del sur capitalino,
a poca distancia del anillo periférico, a metros del centro comercial Perisur, en un corredor de tráfico denso, visible desde la vía, inconfundible desde el coche. El arquitecto que la diseñó se llamaba Plutarco J. Barreiro Güemes. Trabajó junto al ingeniero Enrique Martínez Romero. La construcción arrancó en 1988 y terminó en 1997. La primera misa se celebró en 1995, cuando el edificio todavía no estaba del todo terminado. Antes de eso, en 1980, fue un proyecto comunitario. Un grupo de vecinos de la zona formó un patronato llamado Esperanza AC y empezaron a recaudar fondos para construir una iglesia. Los santos hicieron vendiendo criptas. No fue una iglesia impuesta desde arriba. No la construyó una diócesis con fondos centralistas. Fue una iglesia que la comunidad construyó con sus propios recursos, desde abajo, con la lentitud paciente de los proyectos que dependen de la fe de quienes los sostienen. El diseño llama la atención desde lejos. La cubierta de acero inoxidable y cobre crea una silueta que mucha gente lee como una paloma, o como las alas de un ángel, o como las dos manos de alguien que sostiene algo sin cerrarse sobre ello. El arquitecto quería representar algo más preciso, las manos de Dios Padre, protegiéndolo todo sin aprisionar. Hay una separación de vidrio entre el techo y los muros. La idea era que la luz entrara por ese espacio, que las manos de Dios solo tocaran, sin cerrar. La UNAM publicó un análisis sobre el edificio. Los arquitectos que lo estudiaron señalaron similitudes con las obras de Le Corbusier, especialmente con la capilla de Ronchamp en Francia. No todos estaban de acuerdo con el diseño. Algunos lo criticaron con dureza, pero nadie discutía que era inconfundible en el paisaje urbano del sur de la ciudad. El templo principal tiene capacidad para 900 personas, la capilla de Guadalupe para 250, la capilla de la Resurrección para 300. Hay una cafetería, una librería, una tienda de artículos religiosos y ese elevador que los visitantes celebran. La parroquia organiza misas diarias, catequesis, acompañamiento espiritual, una feria de trabajo 2 veces al año, reparto de despensas mensual en zonas marginadas de la vicaría. En años recientes fue designada como sede de una puerta santa del Jubileo de la Esperanza, un privilegio que comparte con lugares de mayor jerarquía como la Basílica de Guadalupe o la Catedral Metropolitana. El primer párroco fue el Santos, padre Rogelio Esquivel, que más tarde sería nombrado obispo de la Arquidiócesis de México. Todo esto es real. Todo esto sigue siendo real. Hoy mismo, mientras alguien lee estas palabras, hay una misa en La Paloma. Hay alguien en el confesionario. Hay alguien prendiendo una veladora en la capilla de Guadalupe. Y todo esto es parte del problema. Porque cuanto más se describe la parroquia como lo que es, un lugar funcional, comunitario, respetable, frecuentado por familias de clase media y media alta del sur de la ciudad, más incómoda se vuelve la pregunta que viene después. ¿Qué tan lejos estaba ese espacio cotidiano de algo que no tenía nada de cotidiano? ¿Y qué tan lejos estaban los feligreses de saberlo? Arturo Beltrán Leiva nació en Badiraguato, Sinaloa, uno de esos municipios en la Sierra del Pacífico que México aprendió a asociar con el narcotráfico antes de que la mayoría de los funcionarios estuviera dispuesta a admitirlo en voz alta. Era el mayor de los hermanos, Arturo, Carlos, Alfredo, Héctor, 4 apellidos que a finales de los años 90 ya circulaban en los reportes de inteligencia mexicanos y estadounidenses como parte del aparato del cártel de Sinaloa. Comenzó como escolta de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos,
aprendió el negocio desde adentro, desde la parte más cercana al poder. Cuando Carrillo murió, los Beltrán Leiva se acomodaron en la estructura del Chapo y del Mayo Zambada. Arturo se convirtió en operador de alto rango. Su especialidad, según los informes de la DEA y la PGR, era el manejo de los sobornos y el lavado de dinero. Era el hombre que administraba las relaciones con el poder. Eso es importante para entender por qué vivía en el Pedregal y por qué frecuentaba ese barrio. No era capricho, era estrategia. Llegó a la Ciudad de México no como un prófugo que necesita esconderse, sino como alguien que se ha ganado un lugar dentro de una red que incluye a gente con oficina, con placa, con credencial de funcionario. El Pedregal no es un barrio al azar, es una zona que durante décadas ha combinado riqueza, discreción y distancia suficiente del centro político como para operar sin demasiada visibilidad. Colonias de casas grandes, jardines, calles sinuosas que dificultan la vigilancia externa. El tipo de lugar donde la gente que importa vive sin que nadie tenga que advertirle que no haga preguntas. La residencia de Arturo Beltrán Leiva, en la colonia Jardines del Pedregal, estaba ubicada, según distintos reportes, en la zona de Zacatépetl, en las calles aledañas. Concretamente, una propiedad en la calle Peñas, 274, colonia Jardines del Pedregal, fue incautada por la PGR y posteriormente, en 2019, subastada por el gobierno federal a través del CIE por más de 14 millones de pesos. La institución la identificó como vinculada al cártel de los Beltrán Leiva. 14 millones de pesos. Una casa de 14 millones de pesos en Jardines del Pedregal, vinculada a los Beltrán Leiva, subastada por el Estado 10 años después de la muerte del capo. Y esa casa está a unos metros de Perisur, y Perisur está a unos metros de La Paloma. La proximidad geográfica no es una acusación, es un hecho, es una distancia real entre puntos reales en un mapa real de la Ciudad de México, y esa distancia dice algo sobre el tipo de territorio que Arturo Beltrán Leiva eligió para operar en la capital. ¿Por qué ese barrio? Dime igual a 1,2 segundos, barra mayor que hay varias hipótesis plausibles que no requieren inventar nada. La primera es la más simple, la geografía. El sur de la Ciudad de México, en los años de mayor poder de los Beltrán Leiva, ofrecía acceso rápido a Cuernavaca, a Morelos, a las rutas del Pacífico Sur. El periférico es una arteria que conecta sin necesidad de pasar por el centro político de la ciudad. Si uno sabe moverse por el sur, puede entrar y salir de la capital con una discreción que el centro no permite. La segunda hipótesis tiene que ver con el estatus. El Pedregal no es una colonia popular, es un barrio de dinero. Un hombre que llega a esas calles en un coche caro, bien vestido, con una agenda de reuniones con empresarios y funcionarios, no levanta sospechas del tipo equivocado. Encaja. La tercera hipótesis es la más inquietante. Si el hombre que manejaba los sobornos del cártel de Sinaloa al aparato de seguridad del Estado decidía vivir a unos metros de las personas con quienes coordinaba esos pagos, eso no era descuido, era comodidad operativa. Y en ese triángulo de comodidad operativa, entre la casa en calle Peñas, el centro comercial Perisur, donde recogían a los funcionarios, y la parroquia que el capo frecuentaba, se instaló algo que no tiene nombre preciso, pero que sí tiene consecuencias medibles. Ahora, la devoción. Porque hay algo que el relato sobre Beltrán Leiva y La Paloma no puede ignorar. Según reportes periodísticos y referencias públicas, el capo era un visitante frecuente de esa parroquia. Y la pregunta que eso abre no es si era hipócrita. La pregunta es si la devoción era real.
hay evidencia circunstancial de que sí. Cuando Arturo Beltrán Leiva murió en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009, abatido por la Armada de México en un edificio residencial de lujo, los marinos encontraron en su recámara, junto a la sangre y las armas, algo más: una Biblia, imágenes religiosas, un rosario. Y en sus bolsillos y en los de algunos de sus hombres hallaron estampas religiosas y escapularios. Eso no prueba santidad, no prueba coherencia moral, no prueba nada sobre el valor de su fe. Pero sí indica que ese mundo simbólico era parte de su vida cotidiana, que la religión no era un disfraz que se ponía para ocasiones convenientes. Dicho eso, la devoción genuina y la utilidad práctica de un espacio no se excluyen. Un lugar donde uno reza puede ser también un lugar donde uno se mueve con comodidad, donde uno es reconocido como feligrés antes que como cualquier otra cosa, donde la presencia cotidiana borra la sospecha mejor que cualquier identidad falsa. Era La Paloma un refugio espiritual, un punto de encuentro cómodo, una cobertura involuntaria, o las tres cosas al mismo tiempo. Esa pregunta no tiene respuesta cerrada. Y eso es exactamente lo que la vuelve inquietante. Para entender lo que ocurrió alrededor de ese templo, hay que entender qué significaba Genaro García Luna. No era un funcionario menor. García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox. Luego fue secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Entre 2000 y 2012, era el hombre más poderoso en el aparato de seguridad de México. Supervisaba a las policías federales, controlaba la inteligencia, decidía qué operativos se hacían y cuáles no. Era el interlocutor privilegiado de la DEA, del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la Embajada. Los funcionarios estadounidenses que trabajaban con él en aquellos años lo describían como un tecnócrata capaz, alguien que impresionaba por su conocimiento técnico, por su dominio de los datos, por la imagen de eficiencia que proyectaba. Esa imagen era parte del problema. Porque mientras la construía, según los testimonios presentados después ante un jurado en Brooklyn, recibía entre $1 millón y $1,5 millones de dólares mensuales del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. El Grande describió la mecánica con una precisión que el tribunal escuchó durante horas. Los pagos se organizaban de manera periódica. Arturo Beltrán Leiva era el responsable directo de pagar al secretario de Seguridad. El Grande dijo haber presenciado esas entregas en al menos 20 ocasiones. El dinero se juntaba en lo que ellos llamaban la polla, un fondo colectivo de los distintos grupos del cártel, y ese dinero llegaba a García Luna y a sus hombres a través de un circuito con paradas concretas. Una de esas paradas era el estacionamiento de Perisur. Desde ahí, uno de los hombres del cártel recogía al secretario, lo llevaba a la oficina. La oficina era la casa en calle Peñas 274, en Jardines del Pedregal, la propiedad vinculada a los Beltrán Leiva, que después el Estado incautaría y subastaría. En esa casa, García Luna y Arturo Beltrán Leiva se reunían. El Grande testificó que las conversaciones duraban hasta 3 horas, que había whisky, que había acuerdos, que Beltrán Leiva grabó más de una de esas reuniones por si acaso. Por si acaso. El capo grababa al secretario de Seguridad porque sabía que ese hombre podía cambiar de bando, porque en ese mundo nadie se fía de nadie completamente, y tener las grabaciones era tener seguros contratados en el único idioma que ese tipo de relaciones entiende. El soborno más grande del que el Grande tuvo conocimiento fue de entre 14 y 16 millones de dólares
en una sola entrega. Tanto dinero que Arturo Beltrán Leiva tuvo que prestarle una camioneta a García Luna porque en el vehículo que llevaba no cabían todas las cajas. Cajas de dólares que no caben en un coche. Eso no es una metáfora. Eso fue dicho ante un jurado federal bajo juramento por un hombre que ya había cumplido su condena y que si mentía, volvía a prisión. Y todo ese circuito, desde el estacionamiento de Perisur hasta la oficina en calle Peñas, pasando por los encuentros en el barrio que el capo conocía como si fuera suyo, tenía un punto de referencia que el Grande usó para ubicarlo en el mapa ante el tribunal. La iglesia conocida como La Paloma, no como escenario del crimen, como punto de orientación. A 3 o 4 cuadras de la oficina, a unas cuadras de Perisur, en el mismo barrio donde todo ocurría. Junto a García Luna estaba Luis Cárdenas Palomino, su hombre de confianza, el intermediario habitual con el cártel, el que coordinaba los encuentros, el que, según el testimonio de El Grande, acompañaba al secretario en las reuniones donde se cerraban los acuerdos. Cárdenas Palomino fue también nombrado en el juicio. Fue después acusado por autoridades estadounidenses junto con otros funcionarios del círculo de García Luna. El testimonio de El Grande nombró además a una lista de comandantes de la AFI que formaban parte del canal de corrupción, hombres con cargo, con placa, con autoridad para detener o soltar, para informar o callar, para mover o bloquear operativos. Una red dentro del aparato de seguridad del Estado. Una red que se reunía, entre otros lugares, en un barrio del sur de la Ciudad de México. En un radio que incluía una casa confiscada, un centro comercial como punto de encuentro y una iglesia que el capo frecuentaba. ¿Cuántas personas que cruzaban esa parroquia los domingos sabían que el hombre que se arrodillaba en alguna banca del templo era el mismo que firmaba los acuerdos en la casa de calle Peñas? Probablemente ninguna. Y esa ignorancia colectiva también forma parte de la historia. Hay algo que resulta más perturbador que la violencia directa. La convivencia tranquila. La idea de que ciertos días, en ese barrio residencial del sur de la Ciudad de México, podían ocurrir al mismo tiempo cosas completamente distintas. Familias saliendo de misa, niños en catequesis, señoras comprando veladoras en la tienda de artículos religiosos, y a unos metros, en una casa que cualquiera habría confundido con la de cualquier vecino acomodado, hombres con cargos de gobierno y hombres con cargos en el crimen organizado, arreglando los términos de su convivencia durante 3 horas, con whisky, con acuerdos, con grabaciones ocultas. Eso es lo que los testimonios del juicio de García Luna pusieron sobre la mesa. No una escena de película, no una masacre, ni una redada espectacular. La banalidad de la corrupción funcionando a temperatura ambiente. El barrio del Pedregal y sus colonias adyacentes no era un territorio marginal. Era, y sigue siendo, una de las zonas residenciales con mayor valor inmobiliario del sur de la capital. Jardines del Pedregal, parques del Pedregal, las calles que rodean el periférico sur en esa zona son colonias de casas grandes, coches nuevos, seguridad privada contratada y una cierta sensación de orden que las distingue de otras partes de la ciudad. Ese orden era parte de la cobertura. No hay nada que proteja mejor a alguien que quiere no ser visto que vivir en el tipo de lugar donde la gente no espera encontrar lo que busca. Los narcos de ficción viven en zonas de guerra. Los narcos reales de cierto nivel viven en zonas residenciales. Tienen vecinos que saludan en la mañana. Tienen domicilio fiscal. Tienen coches que no llaman la atención porque son exactamente los mismos coches
que tienen sus vecinos. Arturo Beltrán Leiva en el Pedregal no era la excepción, era la regla de cómo operaba ese tipo de poder cuando alcanzaba el nivel suficiente para dejar de esconderse. Y la parroquia era parte del paisaje cotidiano de ese hombre. Según los reportes periodísticos que documentaron su vida en la zona, Beltrán Leiva visitaba La Paloma con frecuencia. Esos mismos reportes señalan que la parroquia era usada también como punto de contacto con empresarios, autoridades y otros miembros del crimen organizado. Eso es lo que dice Infobae, recogiendo la investigación de Anabel Hernández y otras fuentes periodísticas. No está documentado con la precisión de un expediente judicial, pero tampoco es un rumor sin sustento. Viene de trabajo periodístico de largo aliento, de fuentes con nombre y de contextos que encajan con lo que después confirmó el juicio en Brooklyn. Y ese encaje es lo que le da a la imagen su peso específico. Un hombre que reza en una parroquia del barrio. El mismo hombre que en la casa de pocas cuadras de distancia graba al secretario de Seguridad Pública del país para tener algo con qué negociar si la relación se complica. La parroquia seguía funcionando como parroquia durante todo ese tiempo. Misas en la mañana, misas en la tarde, confesiones, bautizos, ferias de trabajo, reparto de despensas. Y a cuadras de distancia, la red de poder que incluía al secretario de Seguridad del país seguía construyendo sus acuerdos en silencio. ¿Qué tan cerca estaba el altar de ese silencio? No lo suficientemente lejos. Lo que hace que todo esto sea difícil de asimilar no es la hipocresía del capo. Es la fluidez con que todo convivía. Time 1.2. La ausencia de fricción visible entre un espacio de oración y una zona de operación criminal, entre el vecindario respetable y la casa de seguridad, entre la misa del domingo y la entrega de sobornos millonarios que, según los testimonios, ocurrían de manera periódica y organizada, con la misma rutina con que cualquier empleado cobra su sueldo mensual. El grande habló en el tribunal de estos pagos como si describiera una relación laboral, una inversión, una cuenta que se pagaba puntualmente porque el servicio prestado lo justificaba. Los jefes del cártel, declaró, consideraban el acuerdo con García Luna como la mejor inversión que habían hecho. Sin su apoyo, dijo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel. Una parroquia con 900 lugares en el templo principal. A unas cuadras de la mejor inversión del narco. Existe un tipo de autoridad que no necesita decreto ni uniforme. La autoridad moral. Es la que le confiere a un espacio sagrado su peso particular en una comunidad. La idea de que una iglesia no es solo un edificio, sino un territorio de otra naturaleza. Un lugar donde ciertas cosas no deberían ocurrir no porque lo prohíba la ley, sino porque violarían algo más profundo que la ley. En México, esa idea ha sobrevivido siglos de historia convulsa, dictaduras, guerras civiles, persecuciones religiosas, reformas. Las iglesias han servido para muchas cosas en distintos momentos históricos, y sin embargo, la idea de que un templo es un espacio cualitativamente diferente al espacio que lo rodea ha persistido con una tenacidad que ningún proceso histórico ha podido romper del todo. La gente sigue creyendo en esa diferencia. Y esa creencia es exactamente lo que hace que esta historia duela de una forma específica. Cuando esa diferencia se quiebra, no lo hace con estrépito. Lo hace en silencio. Lo hace cuando alguien se entera de que el hombre que se arrodillaba en esa misma banca, que cruzaba por esas mismas puertas de vidrio bajo esa cubierta de metal que parece proteger sin aplastar, era el mismo que administraba una red de corrupción que incluía al titular de la seguridad pública del país. Lo que el caso de La Paloma revela no es que la Iglesia
fuera cómplice de nada. No hay evidencia de eso. No hay acusación de eso. No hay ningún sacerdote implicado, ninguna jerarquía eclesiástica señalada, ningún fondo de la parroquia vinculado a dinero sucio. Lo que revela es algo más sutil y más duradero. Revela que la autoridad moral de un espacio sagrado tiene un radio de acción limitado. Un templo puede ser completamente honesto en su interior y al mismo tiempo quedar inscrito en una geografía de poder que no respeta ningún tipo de autoridad moral. Ningún tipo. La devoción de Arturo Beltrán Leiva, si era genuina, si las estampas religiosas en sus bolsillos y la Biblia en su recámara dicen algo real sobre él, no le impedía dirigir una organización responsable de matar, torturar, corromper instituciones y traficar cientos de toneladas de droga. No le impedía secuestrar al secretario de Seguridad Pública para mandarle un mensaje de que nada le era imposible. No le impedía grabar en secreto esas conversaciones para tener material de negociación. Eso no es una paradoja menor. Es una de las formas más antiguas de la doble vida organizada, la separación entre el espacio de lo sagrado y el espacio de lo criminal, mantenida con tal naturalidad que ninguno de los dos parece contaminar al otro en la percepción inmediata del protagonista. Pero sí hay algo que se contamina: la imagen pública del lugar. Y la imagen importa porque es lo que le permite a una comunidad confiar en sus propias instituciones, en sus propios espacios de referencia, en la idea de que hay lugares que pertenecen a un orden diferente del que rige la calle. Cuando la gente de ese barrio, cuando los feligreses de esa parroquia empezaron a enterarse años después de lo que se había movido en su radio inmediato, ¿qué pasó con esa confianza? No hay una encuesta que responda a eso. No hay un estudio sobre el impacto emocional en la comunidad de Parques del Pedregal. Pero sí hay una pregunta que no desaparece. ¿En qué se convierte la devoción de uno cuando el espacio donde la practica ha quedado marcado, aunque sea de lejos, aunque sea sin culpa propia por algo que la viola en su raíz? La mayoría de los feligreses seguirá yendo a misa. Pero algo en ese espacio, aunque sea invisible, ya no estará intacto. Y eso tampoco lo cambia ningún decreto eclesiástico. Hay cosas que se saben antes de que nadie las diga en voz alta. En el Pedregal, en los años en que Arturo Beltrán Leiva vivía en Jardines del Pedregal, había gente que intuía que el vecino no era un empresario ordinario. No necesariamente por rumor directo, a veces por la forma en que ciertos coches se estacionan, por el tipo de hombres que entran y salen de una casa sin horario fijo, por la manera en que algunos vecinos aprenden a saludar sin hacer preguntas sobre el trabajo de nadie. Ese silencio no es inocencia. Tampoco es necesariamente complicidad activa. Es algo más difícil de nombrar: la decisión cotidiana, casi inconsciente, de no saber demasiado. La administración del desconocimiento como estrategia de supervivencia social en un país donde saber ciertas cosas puede tener consecuencias que nadie quiere considerar. En el México de los años de 1900, la guerra contra el narcotráfico, esa decisión fue extraordinariamente común en zonas que no son zonas de guerra. El gobierno de Felipe Calderón lanzó la ofensiva militar contra los cárteles a finales de 2006. La violencia se disparó. Los enfrentamientos, las ejecuciones, los cuerpos encontrados con mensajes empezaron a aparecer en las noticias con una frecuencia que al principio generaba horror y después, como siempre ocurre con lo que se repite, comenzaba a procesarse como dato. Y mientras todo eso ocurría, el hombre que dirigía la seguridad del país tenía una relación con los Beltrán Leiva, que, según los testimonios del juicio,
venía de años atrás. Años de Fox, años de Calderón. Una relación que sobrevivió el cambio de sexenio porque el negocio era suficientemente rentable para ambas partes. García Luna recibía entre 1 millón y $1,5 millones de dólares al mes. A cambio, proporcionaba información sobre operativos, avisaba cuando había riesgo de decomiso, ayudaba a colocar o retirar agentes, compartía inteligencia para golpear a rivales del cártel. Sin su apoyo, declaró el Grande ante el jurado en Brooklyn, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel. Esa frase fue dicha bajo juramento, en un tribunal federal de los Estados Unidos, por un testigo que, en ese momento, ya había cumplido su condena y no tenía beneficio procesal pendiente que lo motivara a exagerar en ese punto específico. La DEA, según reportes detallados de ProPublica, tenía sospechas sobre García Luna desde mediados de los años 90. Exfuncionarios estadounidenses que trabajaban en Tijuana en aquella época describieron que los informes que García Luna y Cárdenas Palomino presentaban parecían diseñados sistemáticamente para atacar a un solo cártel rival, mientras ignoraban por completo al de Sinaloa. No les interesaba, dijo un exagente de la DEA al referirse a cualquier información sobre los sinaloenses. La agencia lo sabía, o lo sospechaba con suficiente fundamento. Y durante 12 años, García Luna fue el principal interlocutor de esas mismas agencias en México. Alguien que impresionaba a los funcionarios estadounidenses, que tenía título de ingeniero, que hablaba el idioma tecnocrático que en esos años era la credencial de legitimidad en el aparato de seguridad regional. Eso dice algo sobre el peso de la apariencia, sobre lo que puede sostener una imagen bien construida, alimentada con los recursos de un Estado durante mucho más tiempo del que nadie querría admitir. El rumor existía en México desde antes del juicio. Reportes periodísticos lo señalaban desde hacía años. Al menos 3 funcionarios mexicanos lo implicaron en algún momento, públicamente o en privado. 2 de esos funcionarios terminaron presos por corrupción. Ambos fueron después absueltos. El patrón de esa secuencia no pasa desapercibido para quien lo lee con calma. Y en ese contexto, el área del Pedregal, con su parroquia reconocible, con su geometría de casas de seguridad y residencias exclusivas, con su centro comercial como punto de orientación, fue el territorio donde todo eso tuvo una dirección postal concreta. No en sentido metafórico, en sentido literal. Una casa a 3 cuadras de Perisur, subastada después como bien confiscado al cártel. Una iglesia a 3 o 4 cuadras de esa casa, mencionada ante un tribunal federal como punto de referencia del área de operación. Un capo que vivía en el barrio y visitaba el templo. Un secretario de Estado que llegaba en coche a reunirse en esa misma zona. Y luego, años después, el juicio. En Brooklyn, en 2023, todo eso se nombró en voz alta, con jurado, con juez, con abogados, con testigos que pusieron mapas sobre la mesa y señalaron calles. García Luna fue hallado culpable. Culpable de conspiración para traficar cocaína. Culpable de asociación delictuosa. Culpable de mentir a agentes federales. La sentencia podía ser cadena perpetua. La iglesia, evidentemente, no fue juzgada. No había cargo contra ella. No había víctima que la señalara. No había prueba de que la institución hubiera sabido nada. Pero su nombre estaba en el testimonio. En el testimonio de un hombre que colocó un mapa sobre la mesa de un tribunal federal y usó la paloma como punto de referencia para ubicar el área donde el poder criminal y el poder político se sentaban a hacer sus cuentas. Los testimonios en los juicios federales no desaparecen. Se archivan, se publican, se citan en artículos,
se convierten en parte del registro público de lo que ocurrió. Y la parroquia, que fue construida por vecinos comunes que querían un lugar donde rezar, que fue inaugurada con esperanza en el nombre, quedó inscrita en ese archivo. No por lo que hizo, por lo que pasó a su alrededor, por la geografía, por la cercanía, por el hecho de que el poder, cuando se mueve, no avisa en qué esquinas va a dejar sus huellas. Y a veces las deja en los lugares que menos merecen cargarlas. La parroquia sigue en pie. Sigue en la calle Alborada 430, Colonia Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan. La cubierta de acero inoxidable y cobre sigue brillando desde el periférico sur cuando el sol le da en cierto ángulo por la tarde. La silueta que muchos leen como una paloma en vuelo o como las manos de alguien que protege sin cerrar, sigue siendo inconfundible en el horizonte del sur capitalino. Las misas siguen celebrándose. La cafetería sigue abierta. La tienda de artículos religiosos también. La parroquia fue designada como sede de una puerta santa del Jubileo de la Esperanza, un privilegio que la sitúa en la geografía espiritual de la Arquidiócesis de México, junto a lugares de mayor jerarquía histórica. Los feligreses siguen llegando el domingo. Las familias siguen bautizando a sus hijos ahí. La comunidad sigue organizando sus ferias de trabajo y sus repartos de despensa en zonas marginadas. El barrio continúa siendo uno de los más exclusivos del sur de la capital. La casa de calle Peñas 274, la que la PGR incautó como vinculada a los Beltrán Leiva, fue subastada en 2019 por el gobierno federal a un precio de salida de 14.313.000 pesos. Alguien la compró, alguien vive ahí o alguien la tiene como inversión. No se sabe qué siente ese alguien al saber la historia de las paredes que habita. O si lo sabe, o si eligió no pensarlo demasiado. Arturo Beltrán Leiva murió el 16 de diciembre de 2009. Lo abatió la Armada de México en un edificio residencial de lujo en Cuernavaca. La Barbie, Edgar Valdés Villarreal, su lugarteniente, le recomendó que se entregara en la llamada de esa mañana mientras los marinos disparaban. Beltrán Leiva le dejó en claro que prefería morirse. Murió en la recámara principal, frente a la puerta. Los marinos encontraron en esa recámara $280,000 en efectivo, 16 fusiles de asalto, 4 pistolas, 74 cargadores y 1.700 cartuchos. También encontraron juguetes, una Biblia, imágenes religiosas, un rosario y sobre la cama una colcha con una enorme mancha de sangre. Esa imagen no necesita interpretación. Lo dice todo sobre la persona que habitaba ese espacio, sobre la distancia cero que ese hombre mantenía entre su fe y su violencia. Las fotos del cadáver circularon esa misma noche. Alguien le colocó billetes de alta denominación sobre el cuerpo, como si quisiera decir algo sobre lo que había sido ese hombre y sobre lo que significaba su muerte. Fue un mensaje en el único idioma en que esa red sabía comunicar. García Luna cumple condena. Cárdenas Palomino enfrenta sus propios procesos. El cártel que los Beltrán Leiva construyeron se fragmentó después de la muerte de Arturo. Se reorganizó bajo el nombre de Cártel del Pacífico Sur durante un tiempo. Cambió de liderazgo. Siguió operando bajo otras siglas. La DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifican aún hoy a figuras que continúan la estructura. Y la Paloma sigue ahí. No cambió su nombre. No fue clausurada. No fue investigada. No hay razón para que lo fuera. Pero algo sí cambió. En julio de 2024, la historia fue retomada por medios de alcance nacional. La imagen del templo,
Esa silueta que todos reconocen desde el periférico apareció en miles de pantallas junto a los nombres de Beltrán Leiva y García Luna. Hubo quienes la compartieron con indignación, hubo quienes la compartieron con morbo, hubo quienes la leyeron con el tipo de incomodidad específica que produce descubrir que un lugar que uno conoce forma parte de una historia que uno no quería conocer. Y la parroquia, que era simplemente La Paloma, dejó de ser simplemente La Paloma. Ahora es también el lugar que apareció en el mapa del juicio. El lugar que el capo frecuentaba. El punto de referencia que usó un testigo para ubicar la oficina. La iglesia que estaba a 3 o 4 cuadras de donde el secretario de Seguridad Pública cobraba su mensualidad en cajas que no cabían en un solo coche. Hay una pregunta que la parroquia no puede responder por sí sola. No porque no tenga respuesta, sino porque la pregunta no le corresponde a ella. La pregunta es, ¿qué hace una sociedad cuando descubre que los espacios que le dan identidad moral, que le dan sentido de comunidad, que le dan la sensación de que hay lugares que pertenecen a un orden distinto del que rige la calle, estuvieron rodeados por algo que negaba todo eso? ¿Los abandona? ¿Los restaura? ¿Los mira diferente para siempre y sigue usándolos de todas formas, con ese peso nuevo que ya no desaparece, aunque nadie lo mencione en la misa, ni en el confiteor, ni en ninguna oración que la comunidad haya aprendido de memoria? No hay una respuesta correcta. Pero sí hay algo cierto. La próxima vez que alguien pase por el periférico sur y levante la vista hacia ese edificio inconfundible, esa cubierta de metal que brilla y que muchos siguen leyendo como la forma de una paloma, algo en esa imagen habrá cambiado. No el edificio. El conocimiento de lo que estuvo alrededor. El conocimiento de la casa a unas cuadras. Del coche que esperaba en el estacionamiento de Perisur. Del capo que cruzaba esas puertas de vidrio bajo la cubierta que un arquitecto diseñó para representar las manos de Dios. Y eso no lo borra ningún jubileo. No lo borra ninguna puerta santa. No lo borra la misa del domingo, ni la feria de trabajo, ni el reparto de despensas. Sigue ahí. Silencioso. Como siempre estuvo silencioso. En el único tipo de silencio que dura más que cualquier operativo, que cualquier juicio, que cualquier condena. El silencio de lo que ocurrió y ya no puede desocurrir. Si este relato te incomodó, es porque no te estaba hablando solo de un capo, ni de un funcionario corrupto. Te estaba hablando de la distancia que creemos que existe entre la vida ordinaria y ese mundo, y de lo frágil que puede ser esa distancia cuando alguien con suficiente poder decide vivir en el mismo barrio, frecuentar la misma iglesia, usar la misma calle como punto de referencia para sus reuniones. Hay más historias así. Algunas todavía no han llegado a ningún tribunal. Algunas nunca llegarán.